Me voy a divorciar de ti porque dejé embarazada a una empleada y ella ocupará el puesto de esposa del presidente de la empresa. Mi esposo Héctor me dijo sin un ápice de culpa, empujándome los papeles del divorcio. ¿Es en serio? Ella tiene solo 23 años, ¿no? Quizás sentía algo de cariño por mi esposo de 30 años, Héctor, pero él pisoteó mis sentimientos con facilidad. ¿Estás bromeando? A diferencia de ti, que eres una simple ama de casa, yo soy el presidente de una empresa. Su actitud habitual secó por completo cualquier amor que sentía por él. Y mi corazón, ahora vacío, se llenó de odio. Está bien, entiendo. Y con eso, nuestros 30 años de matrimonio llegaron a su fin. Realmente no entiende nada, ¿verdad? Es tan impulsivo, diciendo que no me importaría si se arrepentía de lo que pasara después. Firmé los papeles del divorcio. Luego, 2 semanas después del divorcio, me quedé callada, pero esa chica que dejaste embarazada. ¿Qué? Héctor, quien tuvo una lujosa ceremonia de boda en el extranjero, estaba a punto de conocer una terrible verdad. Me llamo Gloria. Tengo 56 años, la misma edad que mi esposo Héctor, quien dirige una empresa. Héctor y yo nos conocimos en una fiesta. Viniendo del campo, todas mis compañeras de clase ya estaban casadas o tenían hijos. No tenía prisa exactamente, pero al ver las familias de mis amigas cercanas, anhelaba tener una familia propia. Especialmente porque me criaron mis abuelos después de que mis padres murieran cuando era joven. Para ser honesta, no era muy cercana a mis abuelos. Probablemente porque mi padre se había fugado con su única hija, mi madre. Así que siempre soñé con construir una familia propia, brillante y feliz. Y entonces, por casualidad, lo conocí en una fiesta. Habiendo crecido en una familia monoparental, puedo entender tus sentimientos hasta cierto punto. Por cierto, estoy pensando en iniciar una empresa y me gustaría hacerlo contigo, Gloria. ¿Saldrías conmigo? Creo que podríamos hacerlo funcionar juntos, con alguien tan inteligente y orientada a objetivos como tú. Sus palabras sinceras me atrajeron y comenzamos a salir. Ahí fue cuando mi destino empezó a descontrolarse. Salimos con la intención de casarnos y finalmente nos casamos a los 26 años. Han pasado 30 años desde entonces, solo nosotros dos. No tenemos hijos, porque no fuimos bendecidos con ninguno. Nos casamos a una buena edad y comenzamos los cuidados preconceptivos cuando ambos teníamos 30 años, después de que la conversación sobre establecer su empresa se hubiera asentado. Pero no funcionó. Él parece creer que la razón para no quedar embarazada siempre recae en la mujer. El primer medio año se sintió normal, pero conforme pasó el tiempo, 1 año, 2 años, su actitud empeoró. Debe haber algo mal contigo por no poder quedar embarazada. Ve a hacerte revisar. Conozco a un tipo que dirige una clínica ginecológica. Ve con él. Dijo. Realmente no quería. Lo hacía sonar simple, pero la ginecología es un campo muy delicado. Me hubiera sentido un poco mejor si el doctor fuera un desconocido, pero la idea de ir con alguien que él conocía me hacía sentir incómoda. Dije que preferiría ver a mi doctor regular, y él frunció el ceño y comenzó a quejarse. ¿Eso significa que no confías en mi conocido? No es eso, no dije eso, es solo que mi doctor regular conoce mejor mi cuerpo. Bien, haz lo que quieras, pero no esperes que me haga cargo de lo que pase después. Enojado, se fue a algún lado. A pesar de haberlo molestado, sentí firmemente que debería poder elegir mi propio doctor y procedí según lo planeado. El resultado fue que no había nada mal conmigo. Pero para saber con seguridad si era infertilidad, él también necesitaba hacerse pruebas, lo cual sugerí.
Sin embargo, esto solo lo molestó más. No hay manera de que yo sea infértil. Qué cosa tan irresponsable para un doctor decir. Este es exactamente el problema. Si hubiéramos ido con mi conocido desde el principio, nada de esto hubiera pasado. Pero ya es tarde. He decidido que el fracaso de los cuidados preconceptivos es tu culpa, así que lidia con ello tú misma. Así fue como el tema de los cuidados preconceptivos quedó sin resolver y simplemente lo arrastramos hasta que pasamos los 40. Estaba abierta a la idea de tener hijos si podía quedar embarazada, pero parecía que Héctor no. Parecía pensar que era vergonzoso quedar embarazada después de los 40, y desde ese momento vivimos juntos como pareja, pero como si fuéramos completos extraños el uno para el otro. Aún así, como dueño de una empresa, necesitaba un sucesor. Así que decidimos adoptar a un niño sin parientes y darle la bienvenida como nuestro. El nombre de nuestro hijo es Jeffrey. Creció para ser honesto, amable y con principios. Ahora tiene 21 años. Está asistiendo a la universidad mientras es preparado como el sucesor de la empresa de Héctor. Ahora que tengo 56 años, empecé a pensar seriamente en el futuro, cuando ocurrió un incidente impactante. Mucho gusto, soy Stella. El presidente siempre me cuida tan bien. Me saludó de manera prolongada, una nueva empleada en la empresa de Héctor. Su aparición añadió otra preocupación a mi lista. Mi primera impresión de Stella fue que era una belleza que encajaría perfectamente en el mundo glamoroso. Tenía facciones afiladas, buena figura y parecía medir alrededor de 1,65 metros. Había trabajado como modelo mientras estaba en la universidad, escuché. Ya no modela ahora que se unió a la empresa de Héctor como nueva empleada, pero todavía tiene una aura inconfundible. La razón por la que vino a saludarme fue que se mudó a la casa de al lado. El apartamento junto al nuestro está rentado enteramente como vivienda de la empresa, principalmente para empleados solteros. Stella, viviendo sola, lo prefería por su renta más barata en comparación con apartamentos regulares. Todo el mundo sabe que la casa del presidente de la empresa está junto a la vivienda de la empresa. Así que al principio pensé que Stella simplemente había venido a saludarnos. Pero inesperadamente hizo una declaración impactante. Solo entre nosotras, creo que le gustó mucho al presidente. Durante mi entrevista, halagó mucho mi apariencia y vengo de una universidad bastante buena. Oh, tú eres graduada de preparatoria. Jaja, perdón por eso. Sus palabras claramente me menospreciaban, haciéndome temblar de rabia. La educación es solo una parte del proceso para mí. Si no lleva a resultados, no significa mucho. Así es como lo veo. Saltaron chispas entre Stella y yo. Siempre he sido competitiva y no puedo evitar responder a comentarios desagradables. En la primaria, mis compañeros de clase a menudo se burlaban de mí por ser criada por mis abuelos. No quería arrastrar ese sentimiento amargo para siempre, así que me aseguré de expresar mi disgusto claramente. Stella, quizás sin esperar que le respondiera, se quedó momentáneamente desconcertada. Sin embargo, apareció un aliado inesperado. Oh, no es esa Stella. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te estás acostumbrando? Era Héctor. Por supuesto, no estaba de mi lado, sino que apoyaba a Stella, a quien favorecía. Gloria, deja de ser tan infantil. ¿No es vergonzoso para la esposa del presidente? Por esto no quiero presentarte frente a todos. No me hagas pasar más vergüenza, ¿de acuerdo? Sí, entendido. Siempre ha sido así. Siempre menospreciándome, y nunca una vez poniéndose de mi lado. La razón por la que todavía vivo con él es por Jeffrey. Está en tercer año de universidad y le queda poco más de un año.
Pero una vez que entre en la sociedad, he pensado que podría ser tiempo de terminar las cosas con él. Eso significa que solo necesito aguantar por menos de 2 años más. Y así continué este falso matrimonio con él. Sin embargo, la llegada de esta nueva empleada, Stella, descarrilaría inesperadamente mis planes. No mucho después de que Stella se mudara a la vivienda de la empresa, descubrí algo significativo. Ay, Héctor, ¿realmente me quieres tanto? Por supuesto, prefiero a una chica joven como tú sobre una vieja cualquier día. Eres tan linda y te amo. Ese día Héctor había dicho que no podía volver a casa debido a un importante trato de negocios. Así que decidí comer fuera sola. Estando sola por primera vez en mucho tiempo, pensé que disfrutaría una bebida. Mientras caminaba por el centro urbano, fui testigo de Stella y Héctor caminando del brazo. Y me quedé sin palabras cuando vi el edificio que entraron. Héctor definitivamente estaba teniendo una aventura con Stella. Desde entonces, he estado haciendo ciertos movimientos en silencio, por supuesto, sin dejar que se den cuenta. Meses después, Héctor dijo con una sonrisa espeluznante: dejé embarazada a una empleada, así que me voy a divorciar de ti. El puesto de ser la esposa del presidente de la empresa será para ella. La empleada, esa chica a la que se refería, era sin duda Stella. Lo entendí al instante. Solo lo miré en silencio. Entonces, sin mostrar ningún remordimiento, me empujó los papeles del divorcio. ¿Es en serio? Ella solo tiene 23 años, ¿verdad? Además, que una nueva empleada quede embarazada del presidente y tome el lugar de su esposa es inaudito. Nada de eso importa. ¿Realmente crees que puedes hacerte responsable de su vida? Después de 30 años juntos. Supongo que sí tenía algo de cariño por él. Por eso lo dije como advertencia, pero Héctor no pensó en absoluto y comenzó a quejarse conmigo. ¿Estás bromeando? Soy el presidente de la empresa. Mientras yo esté aquí, Stella no será amenazada y puedo mantenerla. Tú, una ama de casa improductiva, deberías preocuparte por ser divorciada y abandonada por tu esposo. Su actitud habitual finalmente me hizo sentir que mi amor por Héctor se había secado por completo. Y mi corazón, ahora vacío, se llenó de odio. Sí, claro, si tú lo dices, no te detendré, pero simplemente no te arrepientas. Lo dije como advertencia final, pero no pareció resonar en Héctor. ¿Arrepentirme? No lo haré. A diferencia de ti, una ama de casa sin una carrera real, he estado ganando desde el principio. Ahora ve, vive como una mujer solitaria divorciada a los 56 años. Así, se puso punto final a nuestros 30 años de matrimonio. Los hombres no tienen periodo de prohibición para volver a casarse, así que una vez divorciados, pueden casarse con alguien más inmediatamente. Héctor, habiendo recibido los papeles del divorcio que firmé, los presentó junto con el registro de matrimonio de Stella, probablemente confundiendo al personal del registro civil. Pero eso aparte. Parecía que divorciarse de mí y casarse con Stella era una conclusión inevitable, y pronto volaron al extranjero. Su propósito era una ceremonia de boda. Quizás no podían invitar a empleados a una boda que surgió de una infidelidad, pero aún así tuvieron una gran ceremonia con un pequeño número de invitados. Me pregunto cuánto gastaron. Después de su boda en el extranjero, disfrutaron su luna de miel y regresaron a casa después de aproximadamente 2 semanas. Después del divorcio, Héctor se mudó, quizás comprando un condominio en algún lado, y ahora vive allí con Stella. Sin embargo, cuando regresó por algo que olvidó, lo saludé con una sonrisa delgada y dije: ¿revisaste bien tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito? Sobresaltado por mi pregunta repentina, se veía visiblemente incómodo.
pero su expresión cayó con mis siguientes palabras. Me quedé callada, pero esa chica. ¿Qué? Parece que está enganchada con un tipo del antro. Espera, ¿de qué estás hablando de repente? Antro. Eso no puede ser. Ella es una doncella pura. Verlo decir tales cosas me dio escalofríos. Sin embargo, el hecho de que a Stella le gustaba ir a antros permaneció sin cambios, sin importar lo que alguien dijera. Mientras él parecía incrédulo, coloqué una foto frente a él. Y así nada más dejó escapar un grito silencioso. ¿Pensaste que engañar y divorciarte era el final? ¿Pensaste que una ama de casa como yo no sabría nada, así que no reclamaría compensación en un tribunal de divorcio? Gaja, qué gracioso. Desafortunadamente, me había estado preparando todo el tiempo para vengarme de ustedes dos, con suficiente cuidado para tener tales fotos listas. Héctor, con manos temblorosas, de alguna manera levantó la foto y la examinó minuciosamente. ¿Este tipo rubio es del antro? Sí, así es. Es de uno de los lugares mejor calificados en el centro urbano, aparentemente. Stella tiene los medios para invitar a estos hombres. Basándome en las botellas vacías cercanas, calculo que ha gastado más de $10,000. $10,000. No hay manera de que ella tenga ese tipo de dinero extra. Repitiendo mis palabras, Héctor enterró su cara entre sus manos. Luego, como si volviera en sí, comenzó a revisar su estado de cuenta de la tarjeta de crédito en su teléfono. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Como pensé, Stella había estado usando la tarjeta de crédito de Héctor para derrochar dinero en hombres. Para ella era una forma de ser mimada por hombres sin gastar su propio dinero. No podría haber un cajero automático más conveniente que ese. Sí, fue completamente engañado por ella. Al darse cuenta de esto, me miró y preguntó, ¿puedo reclamar esto como uso no autorizado con la compañía de la tarjeta de crédito? No hay manera, no es una menor sino una adulta de 23 años. Además, es tu esposa. No es como si hubiera robado la tarjeta, le diste la libertad de usarla, ¿no? Mientras decía esto, Héctor continuó con una expresión agonizante. Se la di para gastos del hogar, pensando que usaría unos pocos miles de dólares, quizás hasta $100,000. Pero gastarlo en hombres, es inconcebible. ¿Qué está pasando? Estaba lamentándose, pero era su propia culpa. No pudo ver su verdadera naturaleza y le dio una tarjeta de crédito con un límite que excedía los $10,000. No pude evitar reírme de lo absurdo de la situación. Horas después, recibí una llamada de Stella. Oye, ¿estabas investigando secretamente mis asuntos? Regresé y Héctor me mostró la foto y me acusó. Increíble. En serio, para allá con tus feos celos de vieja. La foto que le mostré antes fue llevada por él y usada para confrontarla. Parece que recibió una buena regañada, revelando un lado de ella que está lejos de la habitual fachada encantadora. Casi estallo en carcajadas. Héctor era una cosa, pero ella era otra historia. Ser engañada y que me roben a mi esposo justifica esto, ¿no? La infidelidad es un hecho, pero sin evidencia objetiva, podrías haberlo negado. Así que le pedí a un detective que proporcionara evidencia indiscutible de la infidelidad, ya sean fotos o audio. Respondí con calma. Parecía que estaba rechinando los dientes al otro lado de la línea. Después de unos segundos de silencio, resopló y dijo, entonces bien, esto es difamación, así que te voy a demandar. Eh, eh. Dejé escapar una risa incrédula. ¿Realmente entendí el significado de difamación cuando dijo eso? En este caso, Stella y Héctor, quienes terminaron un matrimonio de 30 años debido a una infidelidad, están del lado ofensor.
Si alguien fuera a demandar, sería yo, la víctima. Me asombró el malentendido de Stella, pero sus conceptos erróneos no pararon. Tengo a Héctor, el cajero automático definitivo, un pequeño llanto, y él está inmediatamente de mi lado, y tú no eres nada. Solo espera hasta el día en que seas tú la que esté llorando. Con eso, colgó abruptamente. Naturalmente, Stella terminó siendo la que sufriría más tarde. Unos días después de que expuse la verdadera naturaleza de Stella a Héctor, Stella vino a mí rogando perdón. Sobre la compensación en el divorcio. Si me demandan, pagaré, así que podrías decirle a Héctor, demandar a una chica de 23 años por fraude matrimonial parece un poco excesivo. El giro de los acontecimientos fue como esperaba, y no pude evitar reír. Stella frunció el ceño por un momento, pero, dándose cuenta de su actual predicamento, solo pudo mirarme con resentimiento. Héctor, siendo presidente de una empresa, tenía conexiones con abogados. Probablemente por eso preguntaste. Así que él indagó si podría demandarla por fraude matrimonial. Stella había declarado claramente que lo veía como un cajero automático, sin mostrar amor. Y respecto al embarazo, si resultaba no ser su hijo, el resultado era claro. A pesar de su bravuconería, cuando se enfrentó a la posibilidad de ser demandada, estaba indefensa. Por eso vino a mí por ayuda. Irónicamente, yo era la única que podía detener a Héctor en esta situación. Desafortunadamente, yo también soy humana, y tengo sentimientos sobre la manera en que ustedes dos me trataron. Pagar dinero no va a arreglar todo, ¿sabes? Sabías que estaba casado y aún así tuviste una aventura e incluso quedaste embarazada. ¿Puedes entender la angustia mental que experimenté cuando me enteré? Sin una sola risa y hablando rápidamente, le dije a Stella, quien parecía encogerse de miedo. No tenía palabras para responder. Déjame ser clara, no tengo intención de perdonar a Stella o a Héctor. Pensé que era hora de resolver esto. Había sido algo considerada porque Stella estaba embarazada, pero parece que eso ya no es necesario. Había tomado mi decisión. Manejemos el futuro a través de abogados, ¿de acuerdo? No planeo arrastrar esto para siempre. Prepárate. Con una mirada fulminante, Stella dejó escapar un pequeño grito y salió corriendo. Si sus sentimientos eran tan débiles que huiría de palabras duras, no debería haber empezado esto en primer lugar. Pero una vez que algo ha sucedido, no hay vuelta atrás. Unos días después, Héctor vino a mi casa. Tenía una sonrisa pegada en la cara, como si estuviera adherida con pegamento, suplicando por una reconstrucción de nuestra relación. La audacia era asombrosa. Pensando así, rápidamente disipé sus esperanzas. ¿Ahora quieres empezar de nuevo? ¿Qué clase de nervio tienes? Además, te lo dije, ¿no? Puedes hacerte responsable de su vida después de embarazar a tu novia de 23 años. Eso. Nunca imaginé que sería una mujer tan engañosa, usando mi tarjeta de crédito para derrochar en hombres, comprando artículos de lujo a voluntad. Por su culpa, perdí cerca de $50,000 de mis ahorros. Esa fue buena información. Sonreí con malicia y dije, esos son nuestros ahorros conjuntos, ¿verdad? Te recordaré, necesitamos dividir la cantidad desde el momento en que nos divorciamos. Creo que teníamos alrededor de $200,000 ahorrados como pareja casada, ¿verdad? Tomaré $100,000 como mi parte de los bienes matrimoniales. Desafortunadamente, como usted ya gastó tu parte, todo lo que te queda son $50,000. Con eso, Héctor comenzó a enojarse. Argumentó que el dinero que Stella gastó era una fuerza inefectiva, así que deberíamos dividir los bienes en $150,000. Su argumento egocéntrico finalmente me llevó a mi límite de paciencia.
Si él fuera el engañado, tal vez podría hacer tal reclamo, pero ya que su amante desperdició los ahorros matrimoniales en otros hombres, no tenía derecho a decir nada. Y estaba olvidando una cosa más crucial que decidí recordarle. Consulté con el abogado y dividir los $200,000 al momento de nuestro divorcio para la división de bienes es un hecho consumado. Además, Héctor, deberías estar preparado. Te van a remover de la posición más alta de la empresa. ¿Qué? No, no, el divorcio y la empresa no tienen nada que ver entre sí. La empresa es mía, yo la construí. La división de bienes no debería. Fue interrumpido cuando la puerta de la sala se abrió y la persona que estaba allí hizo que Héctor se congelara. Era Jeffrey. Papá, estoy decepcionado. Pensar que preferirías no pagar los derroches de tu amante con tus propios ahorros, así que tomarías fondos de la empresa. En ese momento, su comportamiento cambió por completo. Hasta entonces, podría haber parecido algo confiado, tal vez pensando que podría convencerme con palabras. Pero con la llegada de Jeffrey y su declaración, Héctor se encontró en una situación difícil. Ahora, como señaló, Héctor había estado malversando los fondos de la empresa. No es una cantidad linda como unos miles de dólares. No solo unos miles de dólares, sino más de $100,000 habían sido malversados. Papá, sabes que he estado estudiando economía y negocios en la universidad mientras trabajo en contabilidad en tu empresa, ¿verdad? Cuando noté que algo andaba mal y realicé una investigación interna, resultó que papá estaba malversando dinero de la empresa, declaró, presentando evidencia irrefutable. Dándose cuenta de que era inútil escapar, Héctor, como Stella antes que él, suplicó repetidamente perdón. Me equivoqué, lo admito. Entonces, Jeffrey, ¿no puedes pasarlo por alto? Soy tu papá, Gloria, estuvimos casados por 30 años. Sé un poco más amable conmigo. Por favor. Tal disculpa superficial era innecesaria. Ni mis sentimientos ni los de Jeffrey habían cambiado en absoluto. Los ejecutivos ya habían acordado que alguien como él no podía ser confiado con la empresa. Para cuando Héctor se dio cuenta, era demasiado tarde y todo lo que podía hacer era llorar y disculparse. Entonces, alguien irrumpió. Era obvio quién era Stella. Así que estabas aquí, desde que salió lo del hombre, no has vuelto a casa y me has estado evitando en el trabajo. Bien, me voy a divorciar de Héctor. El niño es definitivamente tuyo, así que pagarás pensión alimenticia y compensación en el divorcio. Frente a su ira de rostro enrojecido, no fui yo ni Héctor quien respondió, sino Jeffrey. Stella, ¿entiendes por qué me convertí en el hijo adoptivo de mamá y papá? Porque esta vieja es infértil. Mamá no es infértil, el que es infértil es papá. En ese momento, la atmósfera se congeló. Después de comenzar los tratamientos de infertilidad, no pudimos obtener su cooperación. Él podría ser infértil, pero sin su cooperación para las pruebas no había nada que pudiéramos hacer. Me había rendido entonces, pero ahora no podía sacudirme la sospecha. Stella tenía 23 años y yo estaba en mis primeros 30 cuando comenzamos los tratamientos. Aunque hay una diferencia, las tasas de fertilidad no cambian mucho hasta cerca de los 35. Así que cuando me enteré que Stella estaba embarazada, decidí visitar a alguien. Ese alguien era el ginecólogo que Héctor había recomendado inicialmente. Realmente estaba en conflicto sobre ir, pero pensé que tal vez sabían algo y busqué ayuda. Fue entonces cuando descubrí la impactante verdad. Yo no era infértil, pero Héctor sí. Aparentemente, él no tiene capacidad para embarazar a nadie. Antes de salir conmigo, su exnovia le pidió que se hiciera pruebas a regañadientes. Conociendo su orgullo y su amistad,
el doctor no le dijo la verdad y dijo que no había problemas. Cuando visité al doctor, una amiga preocupada por mí insistió en venir conmigo, pero nunca imaginé descubrir tal hecho. Como doctor, no revelar los resultados reales de las pruebas no estuvo bien. Pero culparlo ahora no cambia nada. El hecho es que eres infértil. Entonces, Stella, ¿exactamente cómo concebiste su hijo? Stella comenzó a vacilar. Si realmente creía que Héctor era el padre, podría haber negado mis afirmaciones directamente. Su incapacidad para hacerlo probablemente significaba algo. Héctor, más molesto por las mentiras acumuladas de Stella que por la revelación de su infertilidad, comenzó a reprenderla ferozmente. Viéndolos a punto de comenzar una fea discusión, intervine. Stella inicialmente se te acercó para usarte. Eso es un hecho innegable. Entiendo tu enojo, pero tú me engañaste primero. Eso también es un hecho. Antes de que ustedes dos empiecen una pelea desagradable, ¿no hay algo que deberían decirme? Con una mirada fulminante, Héctor cerró la boca. Entonces Stella dijo, lo siento, nunca pensé que llegaría a esto. Oh, ¿así que destruiste una familia con esa mentalidad? Oh, solo podía llorar y seguir disculpándose. No podía soportar ver esto. Intercambiando una mirada con Jeffrey, les presenté los documentos para la demanda de compensación en el tribunal de divorcio. Al verlo, la voz de Héctor se quebró. Oye, ¿qué pasa con esta cantidad? Es ridícula. Se supone que los acuerdos de divorcio por infidelidad son de alrededor de $30,000 como máximo, ¿verdad? ¿Qué es esta cantidad? La cantidad que exigí era $100,000. Es comprensible estar sorprendido por la alta cifra, pero hay una razón válida para ello. Durante los últimos 10 años, Héctor, a pesar de estar en una posición superior como presidente de la empresa, no me había dado, como ama de casa, ningún gasto de manutención. Me las arreglé porque tenía cerca de $100,000 heredados de mis padres. Lo usé para gastos de manutención y la educación de Jeffrey, así que francamente, mis ahorros personales eran cero. La herencia no está sujeta a división, sin embargo tuve que usarla porque Héctor no proporcionaba gastos de manutención. Fue una fuerza mayor, y la gota que colmó el vaso fue la infidelidad. Cuanto más alto es el estatus social de la parte involucrada, mayor es la compensación en un tribunal de divorcio debido a la responsabilidad, como explicó el abogado. Revisé todos los casos anteriores, buscando a alguien en una situación similar a la mía. Encontré casos donde las personas ganaron más de $100,000 en el pasado. La cantidad que mi abogado y yo propusimos no era arbitrariamente alta, se calculó basándose en la conducta de Héctor durante los últimos 10 años, su posición como presidente, su capacidad de pago y su comportamiento después de que se reveló la infidelidad. En otras palabras, estaba justificada. Si tenían quejas, estábamos preparados para hacerles pagar esta cantidad incluso si significaba ir a juicio. No proporcionar gastos de manutención a tu ama de casa y hacerme pagar eso y las cuotas de educación con mi dinero heredado, sabiendo perfectamente que no estabas dando nada. Sin remordimiento de tu parte, Stella incluso amenazó con demandar por difamación. Ustedes dos cumplen las condiciones para una alta compensación en el tribunal de divorcio. Entonces Stella desesperadamente se aferró a una súplica patética. Por favor, espera. Ahora sí estoy reflexionando. ¿Entonces qué? Esperando indulgencia o una reducción. ¿Qué cambio de actitud? Estaba más allá del enojo. Estaba atónita. Con un profundo suspiro, la miré fijamente y dije, ¿ahora estás desesperada y quieres perdón, una reducción, o tal vez que se pase por alto? Tales pensamientos ingenuos no funcionarán.
Eventualmente, Stella se quedó sin palabras, solo mordiéndose el labio y mirándome. Volviéndome hacia Héctor, él dejó escapar un pequeño chillido. Entonces comenzó a decir lo inimaginable. Yo, como Gloria, fui engañado por ella. Sí, yo también soy una víctima. Así que, luchemos juntos contra esto. La idea de abandonarla para aligerar su carga financiera en el acuerdo de divorcio. Debe estar apuntando a eso al reconciliarse conmigo. Pensar que un hombre tan superficial fue mi esposo me avergonzaba. Ambos son patéticos. Si engañan, asuman la responsabilidad hasta el final. Eso es lo que hacen los adultos. No son niños que apenas han aprendido a hablar. Jeffrey se unió a la discusión. Esto es lo peor. Ya no te veo como mi papá. Mi única familia es mamá. Stella, si estás aquí solo para engañar, mejor vete. Dicho y hecho, los dos fueron incapaces de responder y simplemente se desplomaron en el lugar. Después de involucrar a nuestros abogados en las discusiones, acordamos $70,000. Inicialmente, mi abogado había dicho que conseguir entre $40,000 y $50,000 sería bueno, pero no podía perdonar sus acciones, así que insistí en $100,000. Incluso si se reducía, estaba segura de asegurar cerca de $50,000. La conclusión final fue que la infidelidad de Héctor, sin proporcionar gastos de manutención ni pagar la educación de nuestro hijo, era atroz. Y esto fue determinado en la corte. Como resultado, Héctor y Stella fueron ordenados a pagar $70,000. Héctor fue arrestado por malversar fondos de la empresa, recibiendo una sentencia suspendida. Con una sentencia suspendida, evitó la prisión, pero cayó en un infierno de deudas, tocando fondo. Por supuesto, terminó con Stella. Ella trató de encontrar al padre entre docenas de candidatos, pero eventualmente se rindió. El niño fue puesto en una institución argumentablemente mejor que ser criado por ella. Stella renunció y, después de ser empleada en otro lugar por un salario bajo, también tomó trabajos nocturnos para continuar pagando la compensación del divorcio. Héctor fue expulsado de la empresa, incapaz de encontrar empleo debido a los rumores que se esparcieron. Ahora hace malabares con trabajos de medio tiempo. Tuvieron que dejar el condominio donde vivían y ahora probablemente residen en un viejo apartamento con corrientes de aire. El director ejecutivo asumió como nuevo presidente, con planes de pasárselo a Jeffrey cuando esté listo. La empresa recibió un golpe significativo, pero ahora avanza unida. Obtuve dinero y la casa en la división de bienes, pero vendí la casa para vivir en un apartamento más pequeño, encontrándolo más pacífico. Esto es de alguna manera más tranquilizador. Jeffrey se graduó de la universidad exitosamente y es respetado en la empresa. Después de una década tumultuosa y proceso de divorcio, ahora espero una jubilación tranquila, disfrutando del hombre joven recto y honesto en que se ha convertido, a diferencia de su padre irresponsable.